Hace mucho tiempo había una época en donde los humanos tenían poderes, pero ¿qué ocurrió para que después la raza dominante serían los simios? Pues aquí viene la historia. Todo empezó cuando un chico llamado Shoto Todoroki trabajaba en una empresa farmacéutica. Él antes era un estudiante de la Academia de Héroes Wa en Japón, pero él se fue de ahí ya que eso era lo que quería su padre. En Endeavor, el héroe número 2, él quería que su hijo fuera un héroe para ser el número 1, pero eso era algo que quería Shoto, así que se fue a la escuela y se despidió de sus compañeros y se fue a Estados Unidos con sus abuelos. Ahí consiguió un trabajo en la empresa farmacéutica, la cual estaba experimentando con primates, en específico chimpancés. Shoto empezó a trabajar ahí, ya que sabía mucho de medicina, y era muy listo, así que logró varios avances en una cura para su abuelo, ya que este padecía Alzheimer. Él empezó a tener estos síntomas, aún sin haber llegado a la edad en donde pierde la mayoría de su memoria, pero las investigaciones pararon drásticamente, ya que la simia, que tenía mejores resultados, atacó el personal, pero fue ejecutada y se fueron a dormir a los simios. Pero Shoto descubrió que la simia solo protegía a su cría recién nacida, así que Shoto se hizo cargo de la cría. Al pasar los años, Shoto cuidó a la cría, la cual obviamente empezó a crecer, y lo llamó César. Sus abuelos se encariñaron, pero el abuelo de Shoto cada vez empezó a empeorar más su condición, haciendo que Shoto decidió inyectarle la droga que no se había terminando. Con esto hizo que su abuelo usara su Kirk como lo solía hacer antes. Esto hizo que Shoto y su abuela se pusieran felices, y César, pues este había salido de su casa, pero este fue atacado por su vecino, ya que César asustó a sus hijos, lo cual hizo que fuera atacado, pero Shoto y sus abuelos lo sacaron de ahí rápidamente. Pero César tenía una herida en la pierna. Esto hizo que lo llevara al veterinario de un zoológico, donde le recomendaría a su abuela. Ahí César vio que había muchos más simios, pero estos eran mucho más salvajes. 5 años habían pasado y César era ya un adulto, pero un día Shoto le contó su origen, ya que este le preguntó en lenguaje de señas si era una mascota. Así Shoto le contó todo, y llevándolo a afueras del laboratorio donde fue concebido. Esto hizo que César estuviera abrumado por su origen. Un día el abuelo de Shoto empeoró su condición, ya en Alzheimer había vuelto mucho peor. Un día condujo el auto de su vecino, porque creyó que era su auto, pero el vecino harto amenazó al abuelo de Shoto con llamar a la policía, pero César lo atacó y en el proceso arrancándole un dedo. Esto después de ser visto por los vecinos, así que se lo llevaron a un santuario de chimpancés, en donde no le daban un muy buen trato a César, a veces maltratándolo todo por un cuidador. El otro cuidador al menos era más amable con ellos, pero en ese periodo de tiempo la salud del abuelo de Shoto empeoró, ya que le dio depresión al no estar César. Shoto quiso salvarlo dándole una nueva cepa de la droga ya más trabajado, ya que en la empresa Shoto dijo que resultados buenos, así que se continuaron con las pruebas en chimpancés para la cura del Alzheimer. Pero el abuelo de Shoto se negó y decidió dormir en paz. Esa noticia le dolió a la abuela de Shoto al perder a su amado, y Shoto pues estaba igual. Pero mientras eso pasaba, César planeó el escape, pero primero se tuvo que hacer el alfa del grupo de chimpancés, gracias a que liberó a un gorila, el cual nunca era liberado de su jaula. Pero primero él ya sabía que para que todos estén coordinados necesitaba la droga que le había hecho más inteligente a su madre, así que con muchas cautela escapó y se fue a la casa de Shoto, en donde solo estaban su abuela y Shoto. César soltó unas lágrimas al verlos de nuevo y quería quedarse, pero sabía que tenía que ayudar a los suyos, así que sabiendo dónde estaban las dosis se las llevó al santuario de primates y lo dispersó en todas la zona donde estaban los demás simios. Él y todos los demás se coordinaron. Una vez César no entró a su jaula y el cuidador que lo maltrataba fue y lo atacó. Peor, César le atrapó el brazo. Este usó su Kirk, el cual le permitía dar golpes más fuertes, pero así que esto no fue lo suficiente y César tomó con sus fuerzas el brazo del cuidador y este le pidió molesto que lo soltara. César hizo: ¡Dame tus sucias manos de encima, asqueroso mono!
Después de haber hablado y de dejar noqueado al cuidador, este empezó a liberar al resto. Al ser tantos simios, el otro cuidador, usando su Kirk de agua, intentó espantarlos, pero como eran muchos casi lo mataron, de ser por César, que lo puso en una jaula del santuario, mientras que el otro cuidador ya se estaba moviendo, y cuando salió de la jaula quiso usar un taser, pero cuando iba a usarla fue rostizado en el acto, ya que César usó una manguera, disparando agua. Así César, comandando a los simios, hizo que se separaran para ir por más simios, uno por el laboratorio y otros al zoológico. Todos ellos, al llegar a sus destinos, liberaron a los simios y con su gran fuerza, noqueaban y algunos mataban a algunos héroes por ahí, que intentaban detenerlos. Todos los simios tenían un objetivo: ir a la reserva natural detrás del puente Golden Gate. Cuando llegaron al puente, la evacuación de las personas comenzó. Toda la policía y héroes cercanos fueron para detenerlos. Shoto estaba yendo rápidamente con su Kirk de hielo, deslizándose rápidamente para llegar al puente. César no era tonto, entonces, viendo la emboscada que le tenían mando los simios por debajo y los orangutanes dirigidos por Morris, su amigo, los gorilas, y algunos simios se quedaron con César. Cuando Shoto llegó al lugar, las autoridades le dijeron que evacue el lugar, pero en ese momento los gorilas movieron un camión como barricada. Entonces los héroes y los policías empezaron a disparar para detenerlos, pero todo al final se quedó en un silencio muy tenso hasta que un caballo de los policías salió. En su lomo salió César, el cual soltó un rugido. Así, saliendo por todos lados los simios, los caules, atacaron desprevenidos a los policías y a los héroes. Algunos atacaron con sus Kirk, que eran agua, electricidad, pero los simios se las ingeniaron para lanzar los ataques de vuelta a ellos y algunos eran tirados del puente gracias a los simios. Shoto, cuando llegó, vio como los simios habían ganado, pero en ese momento aparecería un helicóptero que empezó a dispararles a los simios, y un héroe de electricidad lanzaba sus rayos hacia los simios. Así que César tomó una cadena y la lanzó hacia los que estaban disparando en el helicóptero. Esto los dejó atrapados, pero el héroe de electricidad lanzó rayos hacia los simios y los dirige hacia César. Peor, el gorila decide sacrificarse, apartando a César y recibiendo los rayos, y se lanza hacia el helicóptero, mientras que el gorila soportó todos los rayos y llegó al helicóptero y lo tiró a otro lado del puente. Lamentablemente César vio como el gorila soportó la explosión lo mejor que pudo. Al final se fue con César y el resto, pero estaba muy herido y con quemaduras, mientras que uno de los simios del laboratorio tiró el helicóptero hacia el mar, el cual tenía adentro al jefe de la empresa, en donde hicieron la droga contra el Alzheimer. Al llegar a la reserva natural, Shoto siguió a César hasta que por fin pudieron verse de nuevo. Shoto quería que César volviera con él a casa, pero César dijo que él ya estaba en casa. Así Shoto decidió dejar ir a César con el resto de los simios. Mientras tanto, varios héroes de Japón fueron llamados desde Estados Unidos para resolver un problema, pero cuando llegaron a Japón, un piloto estornudó por error sangre en uno de los héroes, y esto solo sería el comienzo de algo muy feo. Fin del capítulo.